¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con la quinta bienaventuranza, que está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vimos, en primer lugar, los pobres son bienaventurados todos, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora vamos a ver bienaventurados los misericordiosos, y vamos a ver básicamente tres punticos que podemos decirlo de esta manera. Número uno, ¿qué es la misericordia? Número dos, el contraste entre las virtudes de Dios y la actitud natural del hombre. Y en tercer lugar, la misericordia nos acerca a la piedad y nos libra del peligro. Repito los tres puntos. ¿Qué es la misericordia? El contraste entre la virtud de Dios y la actitud natural del hombre. Y en tercer lugar, la misericordia nos acerca a la piedad y nos libra del peligro. Es la mejor elección buscar estas bienaventuranzas y pedirle a Dios su gracia para lograr ser de esta manera que alguien ha llamado las llaves del reino de Dios. Y no es algo que nos vaya a dar, sino que ya tenemos. El que es pobre en espíritu ya tiene el reino de los cielos. Como primicias el Señor vino, inauguró su reino y se fue. Y son manifestaciones de la gracia de Dios. Esto no se logra porque en las fuerzas humanas, no se logra porque esto se recibe de Dios. Eso es gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es gracia de Dios. En primer lugar, miremos qué es la misericordia, de la palabra griega Gesed, que significa ponerse en la situación del otro, pensar como el otro piensa con su mente, sentir con sus sentimientos, mirar desde su dolor y meterse allí y proceder en ayuda, en compasión, es ser compasivos. El diccionario Larousse dice que la misericordia es la virtud de Dios por la cual perdona a sus criaturas. El libro de Lamentaciones dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Alguien decía en alguna ocasión, cuando orábamos por los alimentos, y hacía una intervención bastante dolorosa frente a Dios, y se notaba lo vacía de la declaración de Dios, y narraba la historia de cómo mi papá, cuando llegaba después de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y de sol a sol, llegaba, mi mamá le servía la comida y él decía: gracias a Dios por darnos de comer y de beber sin merecerlo. Yo, ¿cómo no va a merecerse la comida después de haber trabajado de sol a sol? Los méritos humanos los tienes si has luchado y has trabajado, pero méritos frente a Dios, estamos respirando un aire ajeno, es de Dios. Estamos pisando una tierra ajena, es de Dios. Estamos comiendo una comida que es ajena, es de Dios. Todo es de Dios. Y es por la misericordia de Dios. La paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la palabra Gesed nos habla de esa bondad en el corazón de una persona, de pensar con la mente del otro, de sentir con los sentimientos del otro y de ver con los ojos del otro. Y para eso sería más fácil conocer las razones de por qué la gente procede de esta manera. Hay gente que procede de una manera tosca, dura, pero no sabemos el dolor que está atravesando. Esto nos daría las razones para entender a la humanidad y la capacidad de perdonar.
cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuando nos explica el apóstol San Pablo que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra espíritus inmundos que están actuando a través de las personas. Sabemos que son usadas por el maligno. Para proceder de esa manera tendríamos más capacidad de comprensión, de perdonar y de mostrarles la misericordia de Dios. Esa es la misericordia. Ahora miremos el contraste de las virtudes de Dios y la actitud natural del hombre. Son muchos los salmos y muchos las escrituras, los versículos que encontramos en las escrituras acerca de la misericordia de Dios, pero en el Salmo 36, 7, que me gusta mucho, dice: cuán preciosa es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás, tú los saciarás en el torrente de tus delicias, porque en ti está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Exalta de manera superlativa cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios, de manera asombrosa, como dices: la bienaventuranza del pobre en espíritu, la bienaventuranza del manso, bienaventuranza de los que lloran, bienaventuranza. Qué bienaventurados somos. Aquí está hablando de manera con asombro, cuán preciosa es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso nos dice también, como te lo acabo de decir, Lamentaciones 3:23, nos dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y no hay uno solo que no haya pecado, de manera que lo que merecemos es muerte. Y la misericordia de Dios es una actitud bondadosa, y no solamente sin mérito, sino contra el mérito, porque nosotros mereciendo la muerte y la condenación, Él nos dio la vida en Cristo Jesús. La actitud natural del hombre es que la misericordia que siente es cuando ve al que sufre: ay, pobrecito, y no más. Pero no hay una actitud bondadosa. Como te lo he dicho en otras ocasiones, la bondad es hacerle un bien a otro, pero la bondad amable es la benignidad, es hacerle el bien sin que se sienta mal, porque muchas veces le hacemos el bien a una persona y la hacemos sentir mal. Otra vez con tu cantaletica y con tu petición, ¿hasta cuándo vas a seguir pidiendo? Batalle, luche y búsquela. No, extender tu mano, aún sin que se dé cuenta, como nos dice Mateo capítulo 6. Entonces la actitud natural del hombre es sencillamente mirar y sentir como pena por el que sufre, pero cuando viene de Dios ya vimos que bienaventurados los mansos, y los mansos son los que estamos sometidos a Dios, a su ley, a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso aprendemos de Dios mansos y humildes de corazón. Por eso aprendemos de Él cuán preciosa es tu misericordia. Y aprendemos nosotros a hacer el bien de manera apropiada. ¿Cuántas veces nosotros somos misericordiosos de una manera inapropiada? Es muy probable que cuando Jesús fue a visitar a María y a Marta, una de ellas le atendió como Él quería y la otra como Él probablemente no quería. Él estaba viendo ya la cruz a unos pocos momentos, y Él lo que quería seguramente era descansar, reposar y sentarse a hablarles de las bondades del Padre Celestial. Pero el ir y venir de Marta, tal vez ella con su actitud queriéndolo atender bien, y el tintín de los platos, el choque, el correr de una silla y de la otra, Él sencillamente le estresaba los nervios y se los ponía de punta. Entonces muchas veces nosotros queremos obrar la misericordia como quisiéramos recibirla, y no nos ponemos en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Reposar? Vamos a darte reposo, hagamos silencio. ¿No quieres hablar? No hablaremos. La mano extendida para ayudar al necesitado.
Y la misericordia de Dios es una dádiva contra el mérito, como te lo he dicho. ¿Qué merecíamos nosotros? Merecíamos la muerte y la condenación. El ejemplo más grande de la misericordia es Dios, que dejó su trono de gloria y vino y se metió en un cuerpo humano para sentir. Él lo sabía, porque Dios lo sabe todo exactamente, pero Él lo sintió desde su propio cuerpo humano que Dios le preparó. Entrando al mundo me preparaste cuerpo, como lo dice Hebreos 10:5. Él lo sintió porque tuvo compasión de nosotros para llevar sobre sí mismo nuestros pecados. El ejemplo más grande de misericordia y la manifestación más grande de la misericordia de Dios está dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, mis amados, que en tercer lugar la misericordia nos acerca a la piedad y nos libra del peligro. Acercarnos a la piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra lo explica. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado en el mundo, creído entre los gentiles, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. El misterio, la piedad es el conocimiento de Dios, y cuando conocemos a Dios empezamos a asemejarnos a Él en sus actitudes por el fruto del Espíritu, porque el carácter del Espíritu Santo, el carácter de Jesucristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es carácter, es la bondad, es la benignidad, es el no hacer reclamo, porque el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor no es jactancioso, el amor se da sin mirar a quién. Y nos acercamos cada vez más para que reflejemos el amor de Cristo, el carácter de Cristo, que cuando le ofendían, Él no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto nos libra del peligro, porque dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y nos dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Todos necesitaremos en algún momento de la vida estar en el banquillo en el que recibimos la misericordia, y no dejar de ser implacables para ser benévolos, bondadosos, benignos y no implacables como somos de manera natural. En un pueblito, de un pueblo salió un hombre, trabajó en la gran ciudad y se hizo rico, y después se vino a menos, en grandes dificultades, y tuvo que regresar a su pueblo. Compró unas tierras, una granja, y el vecino era un hombre muy huraño y tenía un perro supremamente bravo y peligroso, y le dijo: señor, tenga cuidado con ese perro, porque es peligroso. El hombre que llegó a la granja y compró las tierras, tenía una niña pequeña, y yo tengo que cuidar a la niña, le digo que tenga cuidado, por favor. Y el hombre, muy tosco y muy grosero, le dijo: calle su boca y no se meta en los asuntos ajenos. Cualquier día, el buen hombre se fue a la iglesia, al pueblo, y cuando regresaba vio que el perro bravo tenía los dientes de esa fiera clavados sobre su niña, y la mató. Le cogieron un odio aterrador en todo ese pueblo, y no le vendían semillas. Todos en el tiempo de la siembra araron sus tierras y nadie le vendió semillas, nadie le proporcionó las semillas. Y el hombre que había perdido su niña, en la noche entró a su granero, tomó la bolsa de semillas y su granja, que estaba arada, sembró un poco, y sembró toda la granja del hombre, del perro que mató su niña. El tiempo se encargó de contar la historia, y la gente se dio cuenta
que este hombre actuó con gran misericordia cuando tenía todos sus campos verdes y una parte de su propio campo no estaba sembrada. ¿Harías tú una cosa como esta? Eso se llama misericordia, con aquel que no la merece y aún con aquel que nos ha ofendido. Ser bondadoso y ponerse en los pies de aquel que nos ha lastimado. Esto se recibe solamente por la gracia de Dios, dado por el Espíritu Santo, en el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios el ser misericordioso, porque recibirás misericordia. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y enséñame a hacer misericordia. Dame la gracia para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.